Las antigüedades de los judíos. Capítulo 3. Josefo 1. Pilatos, pretor de Judea, salió de Samaria con su ejército para invernar en Jerusalén. Concibió la idea, para abolir las leyes judías, de introducir en la ciudad las efigies del emperador que estaban en las insignias militares, pues la ley nos prohíbe tener imágenes. Por este motivo, los pretores que lo presidieron acostumbraban a entrar en la ciudad con insignias que carecían de imágenes. Pero Pilato fue el primero que, a espaldas del pueblo, pues lo llevó a cabo durante la noche, instaló las imágenes en Jerusalén. Cuando el pueblo se enteró, se dirigió a Cesarea, en gran número, y pidió a Pilato durante muchos días que trasladara las imágenes a otro lugar. Él se negó, diciendo que sería ofender al César. Pero puesto que no cesaban en su pedido, el día sexto, después de armar ocultamente a sus soldados, subió al tribunal, establecido en el estadio, para disimular al ejército oculto. En vista de que los judíos insistían en su pedido, dio una señal para que los soldados los rodearan y los amenazó con la muerte si no regresaban tranquilamente a sus casas. Pero ellos se echaron al suelo y descubrieron sus gargantas, diciendo que preferían antes morir que admitir algo en contra de sus sabias leyes. Pilatos, admirado de su firmeza y constancia en la observancia de la ley, ordenó que de inmediato las imágenes fueran transferidas de Jerusalén a Cesarea. 2. También dispuso Pilatos llevar agua a Jerusalén, a expensas del tesoro sagrado, desde una distancia de 200 estadios. Pero los judíos quedaron descontentos por las medidas tomadas. Se reunieron muchos miles de hombres, se pidieron a gritos que se desistiera de lo ordenado. Algunos, como solían hacerlo, las multitudes profirieron palabras ofensivas, pero envió una gran multitud, Pilatos, de soldados vestidos con ropa judía, pero que bajo los vestidos ocultaran las armas, a fin de que rodearan a los judíos. Luego ordenó a estos que se retiraran. Como los judíos dieron muestra de querer injuriarlo, hizo la señal convenida a los soldados. Estos castigaron mucho más violentamente de lo que se les había ordenado, tanto a los que estaban tranquilos como a los sediosos. Pero los judíos no mostraban señal ninguna de debilidad, de tal modo que sorprendidos de improviso por gente que los atacaba a sabiendas, murieron en gran número en el lugar o se retiraron cubiertos de heridas. Así fue reprimida la sedición. 3. Por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptaban con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y muchos gentiles. Era el Cristo. Delatado por los principales de los judíos, Pilato lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, porque se les apareció al tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado este y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existen la agrupación de los cristianos. 4. Por la misma época los judíos sufrieron otra tribulación. Acontecieron en Roma algunos hechos en el templo de Isis que se consideraron escandalosos. Recordaré previamente el crimen que se cometió en dicho templo y luego lo referiré al acontecido a los judíos. Había en Roma una cierta Paulina, de ilustre nacimiento y de gran prestigio por su afán en la práctica de la virtud. Además, abundaba en riquezas. Era de una gran belleza y estaba en aquella edad en que las mujeres son más coquetas. Pero ella llevaba una vida virtuosa. Estaba casada con Saturnino, que rivalizaba con ella por sus buenas cualidades. Se enamoró de ella Decio Mundo,
caballero de la más alta dignidad. En vano trató de seducirla mediante numerosos regalos, pues ella rechazaba a todos los que le ofrecía. Su amor aumentó cada vez más, hasta que llegó a ofrecerle 200.000 dracmas áticas por una sola noche. En vista de que ni aún en esta suma pudo doblegar su ánimo, no pudiendo soportar más su pasión, determinó dejarse morir de hambre para poner fin a su sufrimiento, decidido a morir. Así que se preparó para hacerlo, pero había una liberta de su padre, de nombre Ide, experta en toda clase de crímenes. Se levantó que el joven persistiera en morir, pues era evidente que realizaría su propósito. Se acercó a él y lo animó, asegurándole que gozaría de los abrazos de Paulina. El asedio a su propuesta y ella le aseguró que le bastaban 50.000 dracmas para la conquista de aquella mujer. Después que infundió esperanzas en el joven y recibió el dinero solicitado, adoptó medios diferentes de los utilizados hasta entonces, pues veía que Paulina no podía ser seducida mediante dinero. Informada que era muy dada al culto de Isis, decidió realizar lo siguiente. Habiendo reunido a algunos de sus sacerdotes, a quienes obligó con juramentos y sobre todo luego de ofrecerles dinero, por el momento 25.000 y otro tanto cuanto el asunto se hubiera llevado a cabo. Les expuso el amor del joven y los incité a que todos los modos procuraran apoderarse de la joven. Ellos, inducidos por el oro, prometieron hacerlo. El mayor de ellos se acercó a Paulina y pidió hablar con ella a solas. Habiéndosele concebido, dijo que venía a nombre de Anubis, pues el dios, a causa del amor que sentía por ella, la invitaba a que fuera a él. Estas noticias le resultaron agradables y deseables y se jactó ante sus familiares del honor que Anubis le otorgaba. Anunció también a su marido que había sido invitada a comer y acostarse con Anubis. Él recibió estas noticias alegremente, pues conocía muy bien la honestidad de su mujer. Paulina se dirigió al templo y después de haber cenado, siendo hora de acostarse, habiendo el sacerdote cerrado las puertas dentro del templo, se apagaron las luces. Mundo que se había escondido se unió con ella y ella se entregó durante toda la noche, creyendo que se trataba del dios. Él se fue antes de que se levantaran los sacerdotes que conocían la intriga. Paulina por la mañana se presentó ante su esposo, a quien narró la aparición de Anubis, relatándole también orgullosamente a sus familiares. De estos, unos no le creyeron, considerando la naturaleza del asunto. Otros se admiraban de ello, pues no podían, sin ser injusto, dudar de su palabra. Así tenían en cuenta su honestidad y nobleza. Al tercer día, después del hecho, Mundo se presentó a Paulina y se dijo: Paulina, me has ahorrado 200.000 dracmas que pudiste agregar a tu fortuna, y sin embargo me concediste lo que pedí. Poco importa que te hayas esforzado en injuriar al mundo, pues hiciste lo que yo deseaba, bajo el nombre de Anubis. Dichas estas palabras, se fue ella informada de la afrenta inferida, se rasgó los vestidos y relató a su esposo la magnitud de la ofensa, pidiéndole que la vengara. Este presentó el asunto ante César. Tiberio, habiendo hecho averiguar lo acontecido entre los sacerdotes, lo condenó a ser crucificado.
e hizo morir también a Ide, culpable de todo lo que había pasado a aquella mujer. Además destruyó el templo e hizo arrojar al agua del Tíber la imagen de Isis. Al mundo lo castigó con el destierro, considerando que no tenía por qué castigarlo, mas pues había distinguido por la vehemencia de su amor. Estos fueron los actos vergonzosos con los que sacerdotes de Isis infamaron su templo. Ahora voy a referir lo que aconteció a los judíos que vivían en Roma, como dije antes. 5. Había un hombre de raza judía que había huido de su patria, pues estaba acusado de proceder en contra de la ley y temía el castigo. Era un hombre perverso en todos los aspectos, vivía en Roma y se decía intérprete de la ley de Moisés. Habiéndosele unido otros 3 en todo semejantes a él, lograron persuadir a una mujer noble, Fulvia, que se había convertido a la ley mosaica y era su discípula, que enviara púrpura y oro al templo de Jerusalén. Cuando lo recibieron, lo gastaron en sus cosas, pues en realidad lo habían pedido para este fin. Tiberio, a quien los denunció a su amigo Saturnino, esposa de Fulvia, a instancias de su mujer, ordenó expulsar de Roma a todos los judíos. Los cónsules, habiendo primeramente seleccionado 4,000 hombres, los enviaron como soldados a la isla de Cerdeña y entregaron a los súplicos a un número mucho mayor que rehusaban al servicio militar por fidelidad a las leyes de su patria. Y es así, como por la maldad de 4 hombres, los judíos fueron expulsados de la ciudad.